domésticos. No tiene antecedentes patológicos relevantes. Significa esto que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene asma, no se conoce portadora de enfermedades crónicas. Entre sus antecedentes patológicos familiares refiere que la madre es portadora de diabetes mellitus tipo 2 y de hipertensión arterial. Ella acude a consultar porque refiere a una pérdida de peso de unos 20 a 30% del peso basal, que empezó más o menos hace 2 años. Y se acompaña de esta pérdida de peso de polifagia y palpitaciones. Ya vamos a hablar en un ratito la disminución del apetito, la anorexia, qué implicancia tiene que el apetito esté conservado o el apetito esté disminuido. En el examen físico constatamos una tensión arterial de 150 sobre 90 milímetros de mercurio, una temperatura axilar de 37,1 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 125. Antes de avanzar, también le voy a preguntar algo de temperatura axilar o de temperatura, que en realidad no es del resorte de patología médica, es completamente de semiología, pero quiero testar su conocimiento. Una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una saturación con aire ambiente de 98%, un peso de 71,5, una talla de 1,70 m. En ese momento su peso, su índice de masa corporal era de 24,7. En la cara tiene protrusión ocular, tiene proptosis, tiene caída del vello de la cola de las cejas, bilateral, también podrían decirme cómo se llama eso. La mirada está fija, tiene una mirada de asombro, una expresión ansiosa. En el cuello tiene un bocio grado 2, quiere decir que es fácilmente visible, no se necesita hacer mucha maniobra, no es doloroso a la palpación, no tiene masas o adenopatías palpables, el tórax y el abdomen no tienen ningún tipo de alteración semiológica, y en los miembros inferiores tiene edema pretibial que deja fovea, más o menos 2 cruces en ambas piernas. Muy bien. Esta es la presentación de nuestro caso. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? Pueden abrir el micrófono y disparan. ¿Qué les parece endocrinológicamente que tiene esta mujer? Hipertiroidismo. Alguien que parece que era María Clara dijo hipertiroidismo. ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿Por qué no bocio simple? Ahí decía que tenía un bocio. Y yo me desperté recién, estuve durmiendo los últimos 9 meses y creo que puede ser bocio, porque dice ahí en la historia que era bocio, que tenía un bocio. ¿Por qué no puedo decir que es un bocio simple? Por la sintomatología, generalmente el bocio simple es asintomático y esta tiene caída de cabello, además tenía otros síntomas como taquicardia por ahí, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca y eso. Así mismo, en general el bocio simple es eufuncionante, es decir, no tiene ni hiper ni hipotiroidismo, a pesar de que si ustedes estudian es posible que lleguen a encontrar algunos grados de hiper o hipotiroidismo subclínico, pero en general no es sintomático, por eso se llama bocio simple. Bueno, un hipertiroidismo tiene algunas manifestaciones muy llamativas. ¿Qué me pueden decir de la medición de la temperatura que están viendo en todos los... Uno se quiere ir a cualquier negocio y le mide la temperatura. Lo más sofisticado que vi en un supermercado cuyo nombre no repetiré para no hacerle publicidad, en un shopping cuyo nombre tampoco repetiré, en Asunción, te miden con una pantalla. Vos te parás y te filma la cámara y sale ahí tu temperatura. ¿Qué opinión tienen de la medición de la temperatura? ¿Qué es lo que es la medición de la temperatura? ¿Qué busco medir yo con la medición de la temperatura, la medición clínica de la temperatura? ¿Qué me dicen? Y la temperatura
sea, según los conceptos físicos, miden el movimiento de las partículas. Así mismo, estoy de acuerdo. ¿Y cuál es la temperatura que nosotros queremos ver en el cuerpo humano? ¿La temperatura de la frente, como hace la mamá, o esos termómetros infrarrojos? ¿La temperatura de qué? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos medir es la temperatura interna del cuerpo humano, que tiene un rango de medida que es muy discutible porque tiene muchas variaciones. Y la temperatura tiene muchas variables, como todos los signos vitales. Una de ellas es el metabolismo, otra de ellas es la concentración de pirógeno, los factores externos como el clima, la radiación o la falta de calor, o sea, el frío, etcétera. Entonces, todos los semiólogos del mundo sufrimos en esta cuarentena al ver bastardeado un método auxiliar que es útil, porque la temperatura, créanme que es útil para tomar muchas decisiones. Y ver que triste guardia de seguridad de un supermercado te miden en la frente y te dice, tiene 32 grados. 32 grados de hipotermia severa, debería estar uno internado en una terapia intensiva con 6 cañitos en la panza y tirándole suero fisiológico caliente para no morir. Entonces, se está tomando muy a la ligera y ustedes como estudiantes de medicina tienen que saber que eso no es cierto. Nadie con 32 grados está vivo o está caminando yendo a un súper. Lo que buscamos medir es la temperatura corporal interna y eso no se mide con estos termómetros infrarrojos sin contacto. Hay diversos dispositivos, los más modernos, que probablemente van a ser el gol estándar de aquí en adelante, con infrarrojos también, pero para el oído medio, no para la frente. Para la frente hacía la mamá, así que te pone, o hacemos nosotros cuando queremos hacer la parte del arte de la medicina, que ponemos sí, está fiebrado. Pero eso no tiene rigor científico. Bueno, esta paciente tiene una temperatura axilar que está dentro del rango de la normalidad para la temperatura axilar, pero está un poquito hacia arriba, digamos. Está ya tocando las puertas de la febrícula. ¿Qué otra manifestación encuentran ustedes de hipertiroidismo? Y le tiro también la pregunta, ¿cómo se llama cuando pierde las pestañas? ¿Y cómo se llama cuando tiene pérdida de la colita de las cejas? Madarosis. ¿Madarosis es qué? La pérdida del pelo en la cola de la ceja. Así es. Alopecia caudal también le puede decir. Y eso es típico de algunas enfermedades, como el hipotiroidismo. Las mujeres se fijan mucho en eso. Los varones son más torpes para esas circunstancias. Pero en general, las manifestaciones cutáneas, como le dije en las clases, son pero súper características del hipertiroidismo. ¿Qué otra manifestación tiene el hipertiroidismo? Exoftalmo. El hipertiroidismo no. Una forma de hipertiroidismo tiene exoftalmo, que ya vamos a revisar enseguida. Vamos a revisar por qué. Polipsia. No, polifagia sí, podría ser, hay aumento del metabolismo y ahí vamos. Hay pérdida de peso con apetito conservado o aumentado. Esto es bien característico de las enfermedades endocrinológicas, porque pérdida de peso con apetito disminuido es típico del síndrome constitucional, que podría ser por cáncer, podría ser por tuberculosis, por una infección crónica. Esta paciente tiene hambre y baja de peso. O sea, aumento el apetito. ¿Qué más? De los signos vitales. La presión arterial. Así es, hipertensión arterial. ¿Qué más? Disminución de la resistencia vascular periférica, ¿puede ser? Sí, está, pero correctísimo lo que está diciendo. ¿Y cuál es la traducción en los signos vitales de lo que acaba de decir? Disminuye la resistencia vascular periférica, correcto. ¿Y qué pasa entonces con la presión arterial? Te voy a hacer esto.
A ver si me entendés. Esto es 12-8, como se dice ahora. 12-8. 12-8 nomás, dice la gente. Bueno, esto es 12-8 y así es el hipertiroideo. ¿Y qué es esto? Aumenta. ¿De qué? Si esto es 12 y esto es 8, y esto es un paciente hipertiroideo, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que aumentó? La presión diferencial, la diferencia que hay en milímetros de mercurio entre la sistólica y la diastólica. Por eso que me acabaron de decir, por un aumento de la resistencia vascular sistémica. También hay taquicardia, también hay insomnio. Doctor, aumento es, ¿verdad? Sí, aumento. Esta paciente no Aumento. tiene, sí, hay un aumento de la presión diferencial. Esta paciente no tiene un aumento muy marcado, tenía 150/90, una cosa así. Pero la resistencia vascular aumenta o disminuye. Disminuye la resistencia vascular sistémica, no es que aumenta. Ah, ya. Bueno, esta señora bueno, también produce el hipertiroidismo, insomnio, diarrea, alteraciones menstruales, alteraciones de la libido, ¿qué me está faltando? Temblores, ansiedad, y algunas formas específicas de hipertiroidismo, no quiero spoilear la siguiente pregunta, producen algunas otras cosas que veremos a continuación. Entonces, hoy estoy medio torpe. Dado que es una mujer, la mujer tiene mucha más patología tiroidea que los varones, no se sabe muy bien por qué. Que tiene pérdida de peso con apetito conservado, es joven, tiene taquicardia, hipertensión, exoftalmo y bocio. El cuadro es bastante consistente con hipertiroidismo primario. Así que está bien lo que dijo María Clara al comienzo, estoy de acuerdo. Ahora sigamos adelante. Segunda pregunta, ¿cuál es la etiología entonces? Si es hipertiroidismo y es primario, ¿por qué? Pónganle un nombre. Puede ser por aumento del tejido tiroideo, como tenía bocio. ¿Sí? Y ahora tenés que traducir eso a un nombre de enfermedad. ¿Qué eso es? Es una enfermedad de Plummer-Vinson, es un bocio multinodular tóxico, estruma ovari, es enfermedad de Graves, es hipertiroidismo facticio. ¿Qué es? ¿Es un cáncer de tiroides? ¿Cuál es la enfermedad que produce el hipertiroidismo? Bocio multinodular tirotóxico sería. No sé, la palpación no decía muchos datos, pero tiene un hallazgo al examen físico tiene varios hallazgos al examen físico que son orientadores. Enfermedad de Graves, puede ser, doctor. Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves, ¿vota alguien más? Tenemos dos, ¿es un bocio multinodular o es una enfermedad de Graves? Son cosas distintas y tienen manifestaciones un poquito distintas, pero las dos son formas potenciales de hipertiroidismo. ¿Qué es lo que define esta pregunta? ¿Qué es? ¿Es Graves o es un multinodular? El bocio multinodular. No podría ser... No, habla nomás, María Clara. Adelante, No, adelante. hablando más, Jorge. Por la edad de la paciente no podía ser enfermedad de Graves, pero el bocio multinodular, para llegar a eso, tienen que pasar muchos años. Y es un argumento bueno, pero hay otro mucho mejor en la clínica. Añadiendo lo que dijo Jorgito, la enfermedad de Graves se acompañaba de manifestaciones oculares evidentes. Entonces puede ser eso. Así mismo, la enfermedad de Graves tiene una manifestación que tiene que ver con su fisiopatología, que vamos a ver a continuación, que no tiene la otra forma de hipertiroidismo. Entonces, esa manifestación ocular y dermatológica tiene el edema pretibial característico, son propias de la enfermedad de Graves y Basel. Así que, si tuviésemos que elegir, no está mal ese argumento de que es joven para tener un multinodular. Es un buen argumento también, pero tiene otros signos mucho más llamativos. Bueno, entonces,
Los datos en el examen físico orientan fuertemente a una enfermedad de Graves y Basel, lo que nos conduce a la etiopatogenia. ¿Por qué uno tiene enfermedad de Graves y Basel? Primero le voy a contar la del bocio multinodular mientras piensan. El bocio multinodular tóxico, hiperfuncionante, es en realidad un bocio con carencia de yodo que se fue formando el bocio. El bocio es en general una respuesta a la falta de yodo. El cuerpo va reorganizando los folículos tiroides para que sean más eficientes, para que funcionen mejor, con poco aporte de yodo, pero en un punto, el yodo que estaba, la tiroides que estaba trabajando normalmente, uno o más folículos se vuelven locos, se independizan y pierden control de la hipófisis y empiezan a producir mucha cantidad de hormonas. Entonces, deviene hipertiroidismo. Pero como dijeron ustedes, es un proceso que puede durar muchos años. No todos los que tienen bocio multinodular tienen hipertiroidismo. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología o la etiopatogenia de la enfermedad de Graves y Basel? ¿Quién me dice? La presencia de anticuerpos IgG contra los receptores de TSH. ¿Y qué hacen esos anticuerpos? Hace que aumente la proliferación de las células y cause hiperplasia. Sí, en líneas generales sí. Es muy importante para mí que entiendan el concepto. La enfermedad de Graves y Basel es una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es el concepto de autoinmunidad? El cuerpo humano no reconoce como propias algunas partes, algunos tejidos o células. En este caso, el cuerpo humano no reconoce al receptor de TSH, entonces genera autoanticuerpos contra el receptor de TSH. Y la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, esto conduce a la destrucción del parénquima. Por ejemplo, a veces en el islotipo tipo 1, que hablamos la semana pasada, hay autoanticuerpos contra los islotes de Langerhans y se destruyen los islotes de Langerhans. Conclusión, no hay producción de insulina. Pero en la enfermedad de Graves, los autoanticuerpos, en vez de destruir los receptores, se unen al receptor y lo estimulan. El receptor de TSH interpreta que ese autoanticuerpo es TSH. Entonces hace lo que hace el receptor, que es enviar un mensaje al núcleo y el mensaje dice produzca más hormona tiroidea. Entonces, esa es la etiopatogenia bien particular de la enfermedad de Graves, que es bien distinta a otras enfermedades autoinmunes, pero también es autoinmune. Bueno, como verán, gran parte de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, no sabemos bien por qué. No es la única manifestación. Yo no sé si ustedes se preguntaron por qué el paciente con enfermedad de Graves tiene proptosis. Si no tiene nada que ver con la tiroides, no hay receptores de TSH. Y no hay receptores, pero la enfermedad de Graves produce autoanticuerpos contra los músculos retrooculares también. Así que no solo no se reconoce el receptor de TSH, sino tampoco algunas otras partes del cuerpo. Entonces, por eso la proptosis, por eso el edema pretibial. Incluso hay pacientes que tienen proptosis antes de tener bocio, o viceversa. Hay pacientes con Graves sin proptosis, que es una enfermedad con toda la enfermedad de Graves y Basel. Y aquí está la respuesta, que es lo que acabamos de decir, que ustedes ya respondieron. Hay IgG que se dirigen contra el receptor de TSH y estos se unen a la TSH y producen el aumento de las hormonas tiroideas circulantes, que no responde al control hipotalámico. Eso es muy importante. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. Hay preguntas sobre el caso de la enfermedad de Graves. ¿Algo que quieran saber? Doctora Leticia, no sé si querés compartir algo. Activar el micrófono. Ya. En la clase pasada estuvimos hablando de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Y quería preguntarle a los chicos si se recuerdan si el hipertiroidismo o enfermedad tiroidea hacía parte de uno de ellos. ¿De cuáles? ¿De cuál?
específicamente. Del 2 creo que era. Exactamente, del síndrome poliglandular de tipo 2, que en conjunto con la enfermedad de Addison tenía otras dos subtipos, ¿verdad? El tipo A o el tipo 2A, que era la enfermedad tiroidea, que son procesos inmunitarios que pueden ser en realidad una tiroiditis con hipotiroidismo, pero también puede darse el hipertiroidismo en el contexto de este proceso autoinmune que es la enfermedad de Graves-Bassett. Y en conjunto con la enfermedad de Addison. Y el tipo 2B, que es la enfermedad de Addison con la diabetes. Muy bien. Del concepto de autoinmunidad no se salva nadie porque es transversal a todas las especialidades. No, yo quiero hacer hematología como la doctora Leticia y ahí ya le va a contar ella la historia de la púrpura trombocitopénica o de la anemia hemolítica autoinmune, etc. Bueno, entonces voy a hacer dermatología y ahí tienen el vitíligo, por ejemplo, otra enfermedad autoinmune. Y así, no hay parte del cuerpo que se salve de la autoinmunidad, así que tienen que conocer los conceptos básicos y nada más que aplicarlos. Lo que siempre tienen que saber es que una enfermedad autoinmune es muy probable de que más adelante lleve a otra enfermedad. O sea que el proceso inmunológico, el desajuste inmunológico va atrayendo otras nuevas enfermedades autoinmunes. Entonces es muy frecuente encontrar 2 o 3 enfermedades no siempre clasificadas así bien como los síndromes poliglandulares, ¿verdad? Pero enfermedades que inclusive son independientemente de las glándulas, pero siempre es posible que se asocien varias enfermedades autoinmunes en la misma persona. Tienen suficiente éxito y creatividad y describen una asociación que tiene fortuna, a lo mejor lleva su nombre, como el síndrome de Evans, qué sé yo, todo esto que son suma de varias enfermedades autoinmunes, empezaron así. Alguien que vio, mira vos, este tiene lupus, este tiene artritis reumatoide y tiene anemia hemolítica autoinmune. Bueno, le vamos a llamar con su nombre y así. Bueno, veremos ahora un siguiente caso clínico sobre patología que hemos desarrollado en la semana. En esta ocasión hablamos de Gloria. Ella es una mujer también, pero de 61 años. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia en tratamiento farmacológico y acude a consultar con nosotros por cefalea hemicraneal, pero que se hace más intensa a la izquierda. Sobre la fosa, sobre el párpado izquierdo. Tiene ptosis palpebral a la derecha, del lado contrario, y tiene 3 meses de evolución el proceso. En el examen físico tiene la tensión arterial 143/92, la frecuencia cardíaca 82, la frecuencia respiratoria 13, se constata la ptosis palpebral derecha que la paciente había referido, no hay afectación de los músculos extraoculares ni del diámetro pupilar. Puede mover bien el ojo, pero tiene ptosis. No hay otros datos relevantes. En el laboratorio, porque ya le pedimos un análisis rápidamente, tiene una hemoglobina de 12, un hematócrito de 37, 8100 glóbulos blancos, tiene una glucemia de 102 miligramos por ciento en ayunas, tiene una urea de 32, creatinina 1,1, prolactina está a 351 microgramos por litro, FSH está a 1 miliunidad por mililitro, LH es menor de 0,1 miliunidades por mililitro, y estradiol menos de 18 picogramos por mililitro. Hay que tener en cuenta que ya es posmenopáusica, su hormona de crecimiento en el momento que se le tomó es de 0,1 nanogramos por mililitro, la ACTH 15 microgramos por mililitro y el cortisol 7 microgramos por decilitro. La TSH, que es lo único de esta lista que les voy a pedir que sepan de memoria, es 1,6 microunidades por mililitro y la T4 libre es 1 nanogramo por decilitro. Muy bien.
La TSH tienen que saber memoria, primero porque es fácil, segundo porque es una de las cosas más corrientes que van a encontrar. Tiroides y diabetes no hay cómo no ver. Así que tienen que saber de memoria los criterios diagnósticos de la diabetes y los valores para la tiroides. Y específicamente el valor más útil para la tiroides es TSH. El valor normal es de 0,4 a 4. Por eso le digo que es fácil. De 0,4 microunidades por mililitro a 4 unidades por mililitro. O sea, esta paciente, ya me adelanto para decirle, está dentro del rango normal de TSH y de T4 libre también. Por lo tanto, creemos que no, o parecería ser que no es tiroides en este caso. Y a ver si alguno se aventura a dar algún dato. ¿Cuál es el problema hormonal que puede producir tosis palpebral o que está relacionado, que hace unidad diagnóstica con esto? ¿Qué me dicen? Vamos a ver cómo está Google con los valores normales. De paso, mientras ustedes piensan, le voy a preguntar a la doctora Leticia cuál es su opinión, si esta paciente tiene anemia o está dentro del límite normal, con 12 hemoglobina y 37 hematócrito. Está dentro del límite normal. Yo quiero saber el concepto actual. Sí, está dentro del límite normal. Hablamos todavía mayor a 12 de una hemoglobina normal. Bueno. Ahora, en el contexto de esta paciente, nomás estaba mirando, realmente en una diabética, la tosis palpebral puede ser un montón de cosas, ¿verdad? El haberle pedido todos los laboratorios fue alguien que ya realmente ya estuvo pensando, ¿verdad?, en algo endocrinológico, ¿verdad? Pero la tosis palpebral en el diabético es bastante frecuente, ¿verdad?, por muchas otras causas. Entonces yo le quería preguntar a los chicos si ven un paciente con tosis palpebral, diabético o no, ¿qué par craneal piensan que está afectado? Recordar un poco la parte de semiología, anatomía. No hay ningún instructor de anatomía acá, o instructora. Sí. Hablen ahora o callen para siempre, dale. ¿Cuál es el par que hace que inerva el auricular, sobre todo? El facial. El facial del auricular. ¿Y el que hace, el que su lesión produce tosis palpebral, cuál es? El facial, al inervar el auricular en los párpados, lo que vos no podés hacer cuando tenés parálisis facial es pestañear. Pero ¿qué es lo que hace que esté caído el párpado? ¿La parálisis de qué par? El oculomotor. Sí, nunca me voy a acordar, nunca me voy a acostumbrar a la nómina anatómica. Sí, pero efectivamente, el tercer par craneano, el oculomotor. Así mismo. Entonces, debe haber algo que esté lesionando el oculomotor en su origen real o en su origen aparente. ¿Y dónde está el oculomotor? ¿Cuál es el origen real del oculomotor? A ver quién se acuerda. Es complejo el nervio ese. Es un nervio que tiene muchas partes. Es mayormente motor, pero también es, ¿cómo se llama? Vegetativo y es parasimpático también. Entonces, tiene varios núcleos, pero no está el núcleo central motor. Ahí. Ya no mataste, doctor.
Ajá. Y bueno, acuérdense que los pares craneales se cuentan de arriba, o sea, el número es por su aparición de arriba abajo. Entonces, primero y segundo son mesencefálicos. Tercero está en la frontera entre el mesencéfalo y el puente de Barolio, la protuberancia, el pons. Más o menos esa es la altura de su origen real, pero después tiene su salida y en cualquier parte se puede producir alguna lesión. Entonces, algo que esté más o menos localizado hacia ahí, después tienen que recordar por dónde entra el par craneano hasta, bueno, hasta el ojo, y ahí van a tener la respuesta de qué podría ser. Pero lo que dice la doctora es muy cierto. La ptosis palpebral puede ser por varias cosas, no solamente por el cuadro rarísimo o no tan raro que tiene esta mujer. En un diabético podría ser por una neuropatía, una mononeuritis. En un paciente que no es diabético podría ser por un aneurisma del seno cavernoso o por una lesión del tercer par. Y en esta paciente tiene una etiología particular. De los laboratorios, porque como dice la doctora, alguien pensó, por eso pidió todas estas cosas que no son muy comunes. ¿Cuál de estas hormonas está elevada o está bastante anormal? La prolactina. Así es, la prolactina está extremadamente elevada. La prolactina es una hormona que, como dice en su clase la doctora Cristina, es de las más recientemente descubiertas. Y estamos hablando de la década del 70. Y había sido que es una de las que están más frecuentemente alteradas. Vaya ironía. Y con la prolactina estamos muy mal, estamos en deuda. Por empezar, el nombre. Porque no solo sirve para formar leche, esa es una de las funciones. También tiene muchas otras funciones. Así que de las cuales muchas no han sido descubiertas todavía. Pero sí, la prolactina está elevada. Entonces, ¿cuál es, en este contexto, el método auxiliar de diagnóstico que nos va a servir para saber qué le pasa a esta mujer? ¿Qué van a pedir acá ustedes? Resonancia magnética. Resonancia magnética, dijo alguien que no reconocí. ¿Quién? ¿Decir tu nombre? En Jorge de Ramos, sí. Bueno, Jorge. Jorge dice una resonancia magnética. ¿De qué parte, Jorge? ¿De todo el cuerpo? ¿Del cuello? ¿Del tórax? De la cabeza. Del encéfalo. La Sí. cabeza incluye el cráneo y la cara. Y en el, ¿cómo se llama? En los centros de imágenes van a estar muy contentos si alguien le pone resonancia de la cabeza, porque le van a hacer los dos y le van a cobrar doble al pobre paciente. Entonces tenés que precisar. Resonancia magnética de encéfalo, probablemente con inyección de gadolinium, que es un contraste. Bueno, ¿y qué van a buscar específicamente? ¿En qué pensaste, Jorge, por eso que dijiste resonancia magnética nuclear? Y no sé, creo que en la hipófisis, ahí en el eje hipotálamo hipofisario. Sí, muy bien. Pensaste en la hipófisis. ¿Y qué pensaste que puede haber en la hipófisis? Tumor. Está bien. Entonces, Jorge pensó en un tumor en la hipófisis y dice resonancia magnética. Totalmente de acuerdo con él. Una neuroimagen es el método auxiliar que viene después en este algoritmo. Primero las hormonas, en este caso, pero el método de imagen tiene que estar enfocado hacia la silla turca. Porque como vieron, hay un problema de prolactina y eso se explica con alguna alteración de la hipófisis. Entonces, ya sea una tomografía de cráneo, multidetector con contraste endovenoso, o una resonancia magnética, mejor todavía, de encéfalo, son los métodos diagnósticos indicados. Jorge dice que su hipótesis diagnóstica es un tumor. ¿Alguien da más? ¿Alguna otra causa que pueda producir hiperprolactinemia?
La verdad que inicialmente cuando he visto esa prolactina elevada creí que era un hipotiroidismo porque también puede causar la hiperplasia de las células tirotropas, pero como no tiene nada más elevado, o sea, los otros síntomas no tienen, no sé qué podría ser. Así mismo. Realmente, todo el cuadro clínico, la cefalea, que es uno de los síntomas más comunes, la ptosis palpebral por lesión de pared craneano o afectación de pared craneano, y el aumento de la prolactina hace pensar en una hiperprolactinemia de etiología probablemente neoplásica. Nosotros, y todavía algunas de las clases están así planificadas como enfermedades. Cuando estudiábamos esta misma materia en la facultad, nos hablaban de acromegalia, síndrome de Simon-Sheehan, nos hablaban de enfermedades. En realidad, todas estas enfermedades, acromegalia, gigantismo, tienen una etiología tumoral. Entonces, el enfoque actual de Farrera 18ª y la mayoría de los libros se centra en la hipófisis y los tumores de hipófisis. Entonces, habla de los tumores de hipófisis y sus diferentes manifestaciones clínicas. Ya no más de acromegalia, gigantismo, etc. Que por otro lado son manifestaciones más bien raras. La hiperprolactinemia, la acromegalia y el gigantismo mayormente se originan por adenomas, que son tumores benignos de la hipófisis. Es un ejemplo de algo que se llama en anatomía patológica un tumor biológicamente benigno, porque no da metástasis ni infiltra estructuras adyacentes, pero anatómicamente maligno, porque está ubicado en una muy mala parte del cuerpo. Si vos tenés un adenoma en el pie, no pasa nada, absolutamente nada. Puedes vivir toda tu vida con ese adenoma y no tocarte, pero en la hipófisis produce un descalabro terrible y puede conducir a la muerte. Entonces, muy probablemente esta paciente tiene un adenoma hipofisario productor de prolactina, que, como dice en su clase la doctora Cristina, se divide en macroadenoma, microadenoma, que tiene un tratamiento médico, quirúrgico, radiante, etcétera, de acuerdo a la etiología. Otras etiologías podrían ser carcinoma de la hipófisis, que si llegan a encontrar un carcinoma de la hipófisis, tienen que publicar en cualquier revista científica, porque no hay más de 50 en toda la historia de la humanidad, digamos. También podrían ser metástasis, también podría ser enfermedad granulomatosa, también podría ser por radiación, también podría ser por infecciones específicas, etc. Bueno, con esto concluye la revisión de los dos casos clínicos. Igual que la semana pasada, esta semana para la tarde les voy a colgar ahí en el sitio esta presentación, más el video que hemos filmado. Así que ahora dejamos esta parte para las preguntas, si es que hay. Doctor, en la parte del capítulo de tiroides del Farrera hay que leer todas las patologías, solo lo que vamos enfocando así en clase. Es una pregunta cruel. Esto es como que yo te pregunte, Jorge, ¿verdad? Sí. Bueno, Jorge, ¿cuál de tus 4 miembros querés más? Te voy a cortar lo que no le quieras tanto. ¿Que le querés más a tu mano derecha? ¿Le querés más a tu mano izquierda? Y le quiero más... Bueno, te voy a cortar la mano derecha, izquierda, entonces no le querés tanto. Es terrible, pues ustedes tienen que, si quieren ser algún día llamados médicos, tienen que entender un poco de este negocio. Y para entender un poco de este negocio, tienen que tener un sustrato de conocimiento teórico que se adquiere de muchas formas, pero una de las más tradicionales y la más recomendada es leer el libro. Tienen que leer todo, porque ¿qué van a estudiar en profundidad? Y bueno, eso ya depende de ustedes, pero ustedes no tienen que leer para salvar el examen o salvar esta materia insoportable. Tienen que leer para saber, pues si no van a depender toda su vida de alguien que le diga cómo son las cosas. Y a no ser que quieran hacer eso el resto de su existencia, tienen que tomar decisiones independientes, tienen que pensar por ustedes mismos. No pueden pensar si no tienen la parte cognitiva. Yo estuve esta semana en Asunción
por un problema familiar y me fui a un renombradísimo sanatorio, uno de los más importantes, históricos sanatorios del Paraguay. Y hay residentes que son médicos 3 años mayores que ustedes, que lo único que hacen es dar informe, cepillarle al médico tratante y llamar por teléfono para pedir estudios. No toman absolutamente ninguna sola decisión y probablemente no tienen mucho conocimiento tampoco. Eso no es medicina. Si ustedes quieren optar por eso, adelante, es una forma de vida honesta, pero no es lo que yo quería cuando empecé mi carrera. Si lo que quieren es saber de este negocio, de qué se trata, bueno, van a tener que leer todo el libro, porque si lo que quieren es ganar dinero suficiente para tener un Mercedes-Benz o irse de vacaciones al Caribe, bueno, lee lo que quieran. Y si lo que quieren hacer es cirugía o ginecología, quizás sea molesta la materia, pero incluso en esas especialidades van a tener que tener algo de conocimiento, si no van a depender de doctores como la doctora Cristina o la doctora Leticia o yo. Y excepto Leticia, que es muy agradable, ni Cristina ni yo sabemos bailar la bamba. No podemos bailar la bamba porque no tenemos ni un poco de gracia. Entonces van a depender de gente como nosotros cada vez que tengan un problema de esto. Por lo tanto, quemen pestañas ahora, aprovechen ahora y después van a tener algún vago conocimiento al menos. De por sí, ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son los más importantes, ¿verdad? Pero más adelante, correr el tiempo, las cosas que ustedes más frecuentemente van a ver, lo que aparece más frecuentemente en el examen, ¿verdad? Pero al principio deben leer todo. Entiendo, doctores. Gracias por la recomendación. Doctor, yo sé bailar la bamba. Ahí estaba Cristina oculta. Yo sé bailar la bamba, pero es cierto, tienen que leer todo. Ahora están en etapa de formación, no pueden estar seleccionando qué es lo que van a aprender. Se lee todo. Además, estamos en pandemia. ¿Qué es lo que van a hacer tanto? La doctora Cristina es simpática, excepto cuando trabaja. Así que no se acuerdan. Bueno, yo con respecto al último caso, yo siempre quiero recalcar algo un poco de la clase anterior, hacerles repasar un poquitito. Y se recuerdan en la clase de neoplasias endócrinas múltiples, estas afectaciones, ¿verdad?, de la hipófisis se podían ver relacionadas con otras. ¿Y en qué tipo de enfermedad endocrina múltiple podíamos ver? ¿Y asociado a qué? Yo asumo que ya la clase ya se vio, ¿verdad? No sé también, ¿verdad? No sé. ¿Hay alguna neoplasia quizás que podría tener un comportamiento así como el síndrome poliglandular? Doctora, ¿podrías repetir tu pregunta? Yo no entendí bien la última parte. Que las afectaciones de la hipófisis en formas de adenomas pueden verse en los síndromes, en las neoplasias endócrinas múltiples que vimos en la clase pasada, ¿verdad? De la semana pasada. Y hay una asociación de un tipo de neoplasia endocrina múltiple que engloba las afectaciones de la hipófisis, el adenoma, prolactinomas, tumores de la hormona de crecimiento. Eso es lo que quiero que recuerden y me digan de qué tipo es. La verdad que no tengo idea, doctora. Híjole, yo recuerdo la verdad haber visto, pero ya no puedo retraer la información, profe. Bueno. No le responda. Bueno. Estuvo muy bien tu pregunta porque cumplió con el objetivo del docente, que es generar curiosidad. Ya está. Entonces, el que tenga curiosidad, que vaya ahí. Como decíamos en mi época, síndrome de la mano derecha.
el libro, revisar. Ah, esto es tortura para los ansiosos y los curiosos. Justamente, ese es el mayor motor del conocimiento de ustedes y de su autoaprendizaje es la curiosidad. Sean curiosos, sean inquietos y no se conformen, tengan hambre de conocimiento. El conocimiento es como una fuente que está al costado del camino. Todo el mundo pasa, pero no todo el mundo tiene sed. Entonces tengan sed de conocimiento y hambre de saber y van a hacer grandes cosas. Porque podemos estar hablando horas haciéndonos los simpáticos y haciendo a ustedes que es simpático lo que decimos, fingiendo en síntesis, pero no podemos meternos en la cabeza de ustedes como si fuese un USB, transmitirle el conocimiento, no por lo menos en este momento, quizá de aquí a unos años sí. Así que ustedes mismos deberán desarrollar sus ideas propias sobre estas y otros temas. Muy bien, estamos cumpliendo la hora estipulada, no me quiero pasar porque sé que tienen otras actividades previstas, así que vayamos cerrando la actividad de hoy. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias a la doctora Cristina Silva, calladita ahí escuchando, disfrutando de la lluvia seguro. Muchas gracias a la doctora Leticia Jiménez. La próxima semana vamos a ir redondeando, creo que faltan poquitas clases de endocrino y ya nos metemos en la unidad quinta. Que es cardio, la gran unidad de cardiovascular. Y bueno, continuaremos desarrollando así como están establecidas unidades y les pido que se mantengan leyendo y se mantengan en contacto. ¿Algo más para decir, chicos, chicas? Creo que ya nada. Muy bien. Saludos para todos. Adiós. Chao. Chao, 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 chao. chao, doctores. Chao, chao, chao. Chao, chao.